Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni sus dólares, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Dice el verso 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. Hoy vamos a continuar, hermanos, hablando acerca de los estudios que hemos estado trayendo acerca de los estudios proféticos. Estamos tratando de traerlo, hermanos, de una manera, en un método muy simple, muy sencillo, de tal manera que todo el mundo lo entienda. Estas son escrituras que lamentablemente los predicadores muy poco las usamos. Y la razón de que muy poco las usamos es porque a veces no queremos que las personas que llegan a los santuarios, a los templos, sean incomodadas, sean molestadas. Pero es necesario hablarlas. Dios está, hermanos, hablando, usando a un hombre llamado Sofonías, aproximadamente 2700 años, como unos 700 años antes de Cristo, y hace aproximadamente 2700 años, Dios levanta a Sofonías para hablar acerca de un día final, acerca de un día donde la ira de Dios iba a ser manifestada sobre la tierra y sobre la humanidad, en donde Él iba a terminar con todo lo que respirara, llamase hombre o llamase o fuera un animal o fueran los peces de la mar. Dios estaba diciendo: viene ese día y yo lo voy a cumplir, porque así lo dice Jehová. Pasaron casi 750 años, cerca del año 600 o 600 años, y Dios inspira al profeta o al siervo Juan, al apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos, y le vuelve a revelar exactamente lo que hemos estado hablando a través de estos estudios, hermano, a través de estas enseñanzas. Y hoy quiero compartirles el día de hoy, en esta noche, vamos a hablar de lo que yo considero es lo más importante que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a los términos proféticos de los últimos tiempos o de los últimos días. No quiero meterme, hermanos, en los tiempos cronológicos, cuándo es que va a suceder cada evento. Lo que yo sí sé es que la Biblia lo registra, y si la Biblia lo registra, pues entonces quiere decir que se van a
puede alabar al Señor porque eso es bueno. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, voy a leer solamente el primer versículo porque hay algo impresionante ahí, hermanos. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo. Está hablando Juan. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, ¿qué dijo? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al principio del verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, al instante, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y lo empieza a describir. Me llama mucho la atención de que cuando Juan está recibiendo la revelación de Apocalipsis, él está en la tierra, en una isla llamada Patmos. Pero de momento, cuando escucha una voz que le habla y le dice: sube acá, la Biblia dice que en un instante ella estaba en el Espíritu, y en ese mismo instante ella estaba al lado del que reina por los siglos de los siglos. Estaba en el tercer cielo, hermano. Al instante. No se tomó minutos. Dice que al instante. Y al instante es algo así. Esto es maravilloso porque hay muchas personas que todavía preguntan: ¿y cómo le va a hacer Dios para llevarse tanta gente? La ignorancia del cerebro humano, hermanos. La incapacidad, porque queremos a veces entender a Dios usando nuestro cerebro carnal. Pero va a ser al instante, no un abrir y cerrar de ojos, dice Tesalonicenses. Vemos en todo el capítulo 4 de Apocalipsis, amados hermanos, un sinnúmero de arreglos, un sinnúmero de adoraciones, un sinnúmero que está hablando ahí acerca de reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, de cómo podemos mirar ahí los personajes que habla el capítulo 4 de los 24 ancianos, de los 4 serafines, de los ángeles. Inmediatamente miramos en el capítulo 5 otra visión celestial en donde se les pregunta que quién puede abrir ese libro que tiene 7 sellos. Y entonces Juan dice que él lloraba mucho porque no había nadie capaz ni digno de mirar ese libro. Y en el capítulo 5 ahí se nos habla de aquel cordero que estaba ahí como inmolado, amados hermanos, que había vencido y que era capaz o era digno de abrir los 7 sellos, porque él había vencido a la muerte, había venido a tomar figura de humano, había muerto, pero se había levantado con poder y autoridad. Eso habla el capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos mucha adoración en el capítulo 4 y el 5. Y allí ya en el capítulo 6 es donde vamos a comenzar oficialmente. Jesús, el cordero que fue inmolado, toma el libro, y solamente para que nos demos una idea, cuando la Biblia habla del libro, no está hablando de un libro como la Biblia que tenemos en la mano. Está hablando de un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Y esos escritos contienen los juicios de los cuales vamos a hablar hoy en esta noche, para que estemos alertas de lo que viene en un futuro, amados hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo primero que vamos
sobre la tierra. Después están las trompetas que empiezan a derramar los juicios de una manera parcial. Y finalmente nos encontramos con las copas que traen el juicio total y completo que Dios derramará sobre esta tierra. Si va conmigo allá en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Notemos que son los serafines los que están hablando, hermanos. Y luego el 2 dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles, amados hermanos, que estas son algunas de las figuras o tipos simbólicos que la palabra del Señor nos enseña acerca de la profecía. El caballo, sin duda alguna, tipifica el tiempo, el momento que se va a estar viviendo. Y el jinete tipifica al personaje que va a gobernar en ese tiempo, en ese momento. El primer caballo blanco, amados hermanos, el que viene montado en él, aunque algunos teólogos liberales lo han identificado con Jesucristo, sin embargo, no es él. El que viene montado en ese primer caballo blanco, que de hecho el color blanco está tipificando, simbolizando la paz efímera, pasajera, que el anticristo traerá. Entonces, quien monta ese caballo es el mismo anticristo. Acuérdense que hemos hablado en que él va a hacer un pacto con el pueblo de Dios, y esto sin duda alguna abarcará, es muy posible, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, es el anticristo el que viene venciendo, según él, que salió para vencer, y sale venciendo y trae un arco, pero no trae flechas, es decir, que representa la paz. Y es una paz pasajera, hermanos. Amén. El segundo caballo, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, voy a hablar rapidito estos asuntos. El segundo caballo, que es un caballo bermejo, es un tiempo de guerra. Será tiempo de guerra, hermanos. La espada es símbolo de una guerra. Y sabemos que donde hay guerra no puede haber paz. Es decir, que inmediatamente después, cuando se rompe el pacto
esto, cuando lo rompe el anticristo, inmediatamente entrará a guerra, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se rebelará en contra del anticristo. Enseguida vimos el caballo negro, que sin duda alguna simboliza la escasez extremada de alimentos, porque la tierra dejará de dar su fruto. Y número 4, para ir un poco rápido, vemos el caballo amarillo. Es un tiempo de muchas guerras. Es un tiempo de mucha hambre, como nunca antes ha habido hambrunas. Habrá muchas epidemias. Habrá tanta epidemia que los médicos, la ciencia no alcanzará a descubrir tantas fórmulas para poder contrarrestar las enfermedades que Dios permitirá que se estén dando en estos últimos 7 años. Amén, iglesia. De acuerdo a lo que está hablando la palabra de Dios, será tanta la hambruna que dice ahí la palabra que los mismos animales del campo vendrán y comerán a las personas. ¿Verdad que son tiempos difíciles? Cuando se abre el quinto sello, amados hermanos, nos habla de unos mártires. El quinto sello, amados hermanos, nos habla de los israelitas, los judíos que van a ser perseguidos. Para esta altura, amados, ellos ya se dieron cuenta que habían firmado un pacto con el anticristo, y que el Mesías que le quitaron la vida a sus padres, aquel hombre que rechazaron, era verdaderamente el ungido de Jehová. Será demasiado tarde. La Biblia dice que el anticristo y el falso profeta perseguirán a todos aquellos que se hayan quedado, y dice que nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender si no se deja poner la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Serán tiempos críticos, serán tiempos terribles. Yo considero que una gran mayoría de personas van a permitir que las marquen. Pero los judíos van a ser asesinados. La nueva versión, o la versión de Dios habla hoy, en este capítulo 5, en este quinto sello, dice que los judíos van a ser degollados. Reina Valera no lo dice así, pero la versión de Dios habla hoy, dice que van a ser degollados. Y podemos darnos cuenta que son los israelitas los que son muertos por dos razones muy simples. Primero, porque son los que están pidiendo justicia de la gente que vive en la tierra. Ellos le piden justicia a Dios. Y esto no es algo típico de la iglesia. Esto es algo típico del pueblo de Israel, que siempre ha pedido juicio para sus enemigos. Y número 2, porque habla de sus consiervos y hermanos que van a morir igual que ellos. Es decir, que está transcurriendo la gran tribulación. Algunos están muertos y van a seguir muriendo otros más. Amén. Entonces, si vemos el sexto sello, vaya conmigo ahí, hermanos, por favor. Vamos a ver ahí el sexto sello, versículo 12, 6:12, si está ahí conmigo. Dice
Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Algunos teólogos, hermanos, han dicho que esto es meramente algo simbólico. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en esta escritura, hermanos, no puede ser simbólico, porque hay 7 sucesos literales envueltos en este sexto sello. Lo primero que dice ahí la palabra del Señor, dice que va a haber un gran terremoto, pero no va a ser un terremoto como los que ahora hemos oído que suceden alrededor del mundo. No solamente se va a sacudir el planeta llamado Tierra, pero va a ser un terremoto que va a sacudir al universo completo, porque de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, por causa de este terremoto, el sol se va a oscurecer. De acuerdo a lo que estamos viendo, amén, hermanos. Imagínense las tinieblas que va a haber en la tierra. No habrá celulares, porque una vez que los satélites se caigan, se cortan las comunicaciones. Va a haber incomunicación en la tierra. Habrá mucha tecnología, pero no le servirá de nada. Habrá tinieblas sobre todo lo que se pueda llamar tierra. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, bajo este terremoto la luna tomará un color rojizo como de sangre. Imagínense la luz tenebrosa que habrá en ese momento. No puede ser algo simbólico. Pedro habla de este evento. Lo siguiente que la palabra del Señor nos enseña, dice que los cuerpos siderales o lo que está arriba del cielo caerán sobre la tierra. Dice que el mismo cielo se va a desvanecer, es decir, se va a enrollar, va a huir de la ira de Dios, de acuerdo a lo que está diciendo la palabra. Y como la tierra va a ser sacudida, entonces pues todo monte y toda isla se va a mover del lugar. Y vemos el grupo de las personas poderosas, de los ricos, de los reyes, de los políticos, gritándole a los montes: cúbranos de la presencia del que está sentado en el trono, porque el día de su ira ha llegado. Y yo me pregunto, hermano, imagínese a dónde el ser humano puede esconderse de la ira de Dios. ¿A dónde el ser humano puede huir de la presencia de Dios? ¿Acaso habrá algo que Dios no sepa? ¿Habrá algún lugar donde Dios no pueda mirar al ser humano? Sin duda alguna que no existe. Cuando se abre el séptimo sello, es la apertura a los juicios todavía aún más terribles que traerán las 7 trompetas. Si van conmigo, hermanos, ahí al capítulo 8, voy a hablarles rapidito acerca de las 7 trompetas.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, aquí hay unos asuntos bien interesantes. El verso 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El siguiente versículo dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Note que son juicios parciales, en parte. Dice solamente en parte, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Amén, hermanos. Dice el verso 9: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, es decir, amargura, amargo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, viendo el primer toque de la primera trompeta, nos habla que dice que va a caer una granizada. Pero no va a ser una granizada como el mundo la conoce el día de hoy. De acuerdo a lo que la palabra del Señor está diciendo, será una granizada de fuego mezclada con sangre. Juicios terribles de parte del Señor. Casi morirán todas las criaturas vivientes, aun las que están en el mar, las que viven en el mar. Y Dios se encargará de que esta estrella llamada ajenjo caiga en los manantiales de aguas, en los ríos, con el propósito de que la gente, amados, se dé cuenta de la ira del juicio de Dios. Serán días de ira, no serán días de misericordia. El día de Dios estará cumpliendo, la ira de Dios estará derramando sobre la humanidad por haber pecado en contra de Él, por haberlo rechazado, por haberlo menospreciado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice la palabra. Y hay algo aquí bien interesante que me gustaría compartir en esto de las trompetas, hermano. Cuando pasan las primeras 4 trompetas, dice el versículo 13 del capítulo 8: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Es un ay de dolor, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta, oiga esto, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta estrella que cae del cielo a la tierra, aunque la Biblia lo dice que del cielo a la tierra, y nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, hay 3 cielos. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios que están en las regiones celestes. Es decir, que están arriba, hermanos, en el cielo, aunque no están en el tercer cielo. Cuando Dios
derriba esta estrella, ahora mismo vamos a ver que esta estrella, hermanos, no es otro sino Satanás, siendo derribado directamente a la tierra. Y en el capítulo 12, la palabra de Dios dice, en Apocalipsis, dice, ay de los moradores de la tierra que hayan quedado, porque Satanás ha descendido a la tierra con furia y con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Escuche esto, hermanos. Y el pozo del abismo que está mencionando la palabra de Dios es el mismo infierno. No estoy conjeturando, vamos a verlo. El abismo, hermanos, es un lugar sin fondo. Cuando esta estrella cae a ese pozo de ese abismo, y es el infierno. Y a todo esto les quiero decir, hermanos, solo a manera como de recordatorio. Hay mucha gente que no cree que hay un infierno, pero el infierno es real. El infierno es real. La Biblia habla más de 50 veces del infierno. Estaba leyendo ahí a un científico que estaba hablando acerca de cómo está formada la Tierra. Él describe las capas que tiene la Tierra. Habla de la corteza exterior, habla de la corteza interior, y habla del núcleo exterior y habla del núcleo interior. Y de acuerdo a la ciencia humana, ellos dicen que el centro de la Tierra, de aquí al centro de la Tierra, de acuerdo a lo que ellos dicen, dice que está a 6.300 kilómetros de profundidad. Eso es lo que dice la ciencia. Está tremendo, ¿verdad, hermanos? 6.370 kilómetros. Y dice que en el centro de la Tierra, el fuego que está allá adentro tiene una temperatura de 6.000 grados. 6.000. Él dice, para darnos una idea de lo caliente que está en el centro de la Tierra, para que nos demos una idea, la parte más caliente del Sol son 5.300 grados. Y si hablamos de cómo se marca acá son Fahrenheit o Celsius. Estamos hablando 6.000, estaríamos hablando de un promedio de 10.340 y pico. Para cómo se mide acá. Si cuando llega a 100 estamos muriéndonos, ¿verdad? Ya no vamos a hablar de 500. Está fuerte el asunto, ¿no? Por eso es que aquel rico le clamaba al padre Abraham y le decía, manda a Lázaro para que moje su dedo y me dé una gotita porque estoy siendo atormentado en esta llama. ¿Saben qué, hermanos? Esto es real. Dios es real. Usted es real. El mundo en el cual vivimos es real. No lo entendemos, pero todo es real. No entendemos cómo funciona la ciencia, habla de cómo funciona la Tierra. Cómo pueden estar 100% diciendo una verdad o solamente son cálculos. La realidad es que el infierno es real también. Y la gran verdad es de
que todo aquel que muera sin Cristo, amados hermanos, el alma de esas personas lamentablemente irán 6.370 kilómetros dentro de la tierra a esperar el día del juicio final. Esa es la realidad. ¿Y por qué decimos que es Satanás? Bueno, si seguimos leyendo, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 3. Y del humo, 9:3 dice ahí, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen, interesante esto, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No se me esté durmiendo, porque entonces sí le va a picar uno de estos. Hermano, el infierno será abierto y saldrán los demonios a atormentar a la humanidad. Esto es así, hermano, porque de eso está hablando. Si usted mira el aspecto como la Biblia lo describe, usted se va a dar cuenta que tienen un aspecto así medio muy terrible, muy horrible. Yo creo que si a alguno de nosotros se nos apareciera un espíritu de estos, quizás a más de uno le iba a dar un ataque al corazón. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? El verso 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, imagínense. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones o como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas, fíjese, tienen alas. Era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tienen alas, ángeles caídos. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Atención al 11, dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, es decir, a Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, es decir, destructor. Satanás. Hermanos, los asuntos son serios. Sé que muchas veces hay personas que no lo ven así, pero eso es lo que podemos mirar en esta escritura. Es algo terrible. Por eso bien dice el corito: yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. La siguiente trompeta, hermanos, en el versículo 13, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si usted se da cuenta, hermanos, todo está hablando de un juicio no completo. Terceras partes. Cuando la Biblia está hablando aquí, hermanos, podemos decir que habla de 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Podemos decir que es una analogía que bien se puede aplicar a la tercera guerra mundial que va a haber. ¿Y por qué
¿Por qué se puede decir que es la tercera guerra mundial? Bueno, muy sencillo, hermanos. Está hablando, dice, del gran río Éufrates. Está hablando del Medio Oriente. Los grandes conflictos siempre han venido del Medio Oriente. El conflicto mayor siempre ha sido Israel y los palestinos. Y de acuerdo a lo que la palabra del Señor está hablando, dice que son 200 millones de tropas las que se van a alinear. Y mire lo que dice ahí. Y de las cabezas, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ella dañaban. Obviamente, si estamos hablando de una tercera guerra mundial, no van a venir montados en caballos, pero en aviones. Y no arrojan, hermano, fuego a través de tantas armas que el gobierno ha preparado, la tecnología de ahora. El gobierno tiene tanta cosa, tanta arma destructiva. Estamos hablando de una tercera guerra mundial en potencia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Santo Dios. Hay algo que me llama la atención, y es el versículo 20. El hombre es duro de corazón y es rebelde por naturaleza. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dice, amados hermanos, que aunque vieron todos estos desastres, aunque vieron la ira de Dios descender, aún mantuvieron su corazón endurecido. Y dice que siguieron creyendo en los ídolos, en las imágenes, en lo que nosotros conocemos a hoy como los santitos. La Guadalupe, la del perpetuo socorro. Y hay una razón, amados, por las cuales ellos no dejan la idolatría. Acuérdese que en ese momento, en esa época, estará gobernando el falso profeta. Y el falso profeta a esa altura ya habrá hecho grandes señales. Se habrá levantado de la muerte, y la gente la adorará y dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? ¿Y quién podrá luchar como él? Aparte de eso, que la imagen que le hacen a él hablará y hará milagros. Y la gente lo que busca son milagros naturales. Quieren ver para creer, y no quieren creer para ver. No van a dejar de adorar, dice, a los demonios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Vaya conmigo al capítulo 16. Alabado Dios. Hablamos de los sellos, hablamos de las trompetas. Y en el capítulo 16 encontramos las últimas 7 copas de la ira, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Yo no sé cómo algunas personas interpreten esto, hermanos. Le pondrán el nombre de simbólico, le pondrán el nombre que ellos le quieran poner, pero aquí la palabra del Señor está hablando literalmente de la ira de Dios, porque va a venir, va a descender. Dice el verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. De hecho, déjenme decirle, amados hermanos, que los únicos que van a ser marcados de parte de Dios serán israelitas. 144,000 israelitas serán marcados en la frente, nada más. Y lo que estamos mirando aquí dice que derramará su copa y que van a venir úlceras malignas y pestilentes. Imagínense ahora mismo, la Organización de la Salud Mundial están alarmados porque ellos dicen que el Ebola está más avanzado y está más diseminado en el mundo que lo que ellos imaginaban, es decir, que hay muchos infectados y están alarmados. Todavía no hay una medicina, es una enfermedad nada más, pero aquí habla de la ira de Dios y quién la podrá contener, hermanos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí ya no es parcial, aquí es completo, es total. Muere todo ser viviente que está en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Totalmente, hermanos. El versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué le hicieron? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Caramba, la Biblia habla una y otra vez que los que se van a quedar no se van a arrepentir. Y vuelve a hablar y dice no se van a arrepentir. Y van a ver el juicio de Dios y van a seguir adorando sus imágenes. Y van a ver la ira de Dios y van a seguir siendo fornicarios y adúlteros. Y van a ver la ira de Dios y no se van a arrepentir. Mejor van a blasfemar el nombre de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y yo lo creo. Porque entiendo, hermanos, que nosotros como seres humanos carnales al fin nos dan lástima a veces las cosas. Y humanizamos en nuestra carne a Dios y empezamos a decir, ay, pues si Dios es amor, ¿cómo nos va a destruir si Él es amor? Claramente, porque Dios es amor, es que nos está dando una oportunidad hoy para arrepentirnos. Hoy nos está dando una oportunidad al que nos mira, al que nos escucha, para que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Hoy es el tiempo del amor de Dios. Hoy es el tiempo de la misericordia. Hoy es el tiempo del perdón. Pero aquel día será día de ira, será día de juicio de parte de Dios. Tremendo, hermanos. Tremendo. El tiempo del perdón es a hoy. El tiempo de la salvación es a hoy. Seguimos leyendo, hermanos. Dice que blasfemaron, ¿verdad? Y no se arrepintieron. El verso 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron contra el Dios de los cielos,
por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez vuelve a decir, y no se arrepintieron. Es que el que convence y redarguye de pecado es el Espíritu Santo de Dios, hermanos amados. Y si hoy el Espíritu de Dios no te redarguye, entonces cuando Él ya no esté acá, ¿quién te va a redarguir? Y menos si miras al Sagrado Corazón de Jesús, que te hace un milagro, menos. Digo porque así le llaman a un santo, ¿no? Aleluya. Este es el tiempo del perdón de Dios. Este es el tiempo del amor de Dios. No se arrepintieron de sus obras. 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Mire lo que dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí lo hemos dicho, hermanos, la rana es símbolo de demonio. Así que yo le vuelvo a recordar, si a usted le gustan las ranitas, más vale que se vaya apartando de ellas. Porque es bien curioso, no se da cuenta que uno de los objetos que más se vende como adorno son las ranas. Usted mira mucha ropa con unas ranas. Y uno pudiera decir, ¿por qué no una mariposa? ¿Por qué no una paloma? ¿Por qué una rana? Bueno, si lo quiere creer, créalo, eso lo dice la Biblia, hermano, lo que estamos hablando aquí. Aleluya. Dice que son a manera de rana, pues son espíritus de demonios, dice el verso 14, que hacen señales. Oigan, la gran tribulación, se van a ver muchos milagros, se van a ver muchas señales. Dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hoy Dios nos dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurados aquellos que hoy están reunidos en algún lugar alabando el nombre del Señor. Bienaventurados hoy los que han creído a la palabra de Dios. Bienaventurados hoy los que se han arrepentido de sus maldades, porque Dios tendrá misericordia. Dios tendrá misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, amados hermanos, dice que los reúne a todos los reyes. Estos demonios van a los reyes y los van a reunir en un lugar llamado Armagedón. Y ahí se dará la batalla entre Cristo contra el falso profeta, el anticristo, y contra Satanás. Y la iglesia estará ahí, hermanos. Ya sé, para que le diera dar un aplauso. Pero esto se va a dar en el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, del cual vamos a estar hablando, si Dios lo permite, el próximo viernes. Amén. Denle un buen aplauso al Señor, hermano. Denle un buen aplauso. Póngase de pie. Vi por ahí como dos que se estaban durmiendo, no sé por qué, hermanos. Hermanas, por favor, acuesten temprano a sus esposos cuando vaya a haber servicio, para que no se les duerman ahí al lado.